¿Vieron cuando tenés tos, no parás de estornudar, tenés fiebre y te sentís débil? Esos son todos los síntomas de una gripe. Y para combatirla, necesitas algo compuesto. Por eso te presentamos el nuevo Decidex Grip. Es muy eficaz porque te descongestiona, baja la fiebre y ayuda a controlar la tos, dándote un verdadero alivio 360 a los síntomas de la gripe. Nuevo Decidex Grip es un producto de Laboratorios Ruemers. Y aquí estamos. ¿Por qué se dice que Rosario siempre estuvo cerca? Esa es la pregunta que disparamos en el día de hoy y nos permite hablar y abordar diferentes temas y artistas y gente muy reconocida que salió de Rosario. Por ejemplo, Rubén Goldín, por ejemplo, el Negro Lavie, que va a cantar en el final del programa. Pero hay personajes, hay personas que tienen que ver con la historia de Rosario y con la historia de nuestro país que nosotros no podemos dejar de lado. Y uno de ellos es nada más y nada menos que el Negro Olmedo. Así que me gustaría compartir este informe que tiene que ver con él. Alberto Olmedo nació en la ciudad de Rosario el 24 de agosto de 1933. Transcurrió su infancia y adolescencia en el barrio de Pichincha, hasta que en 1954 se mudó a la ciudad de Buenos Aires. Un año más tarde consiguió trabajo en Canal 7, donde se desempeñó como técnico hasta que las autoridades del canal descubrieron su gran talento para el humor y le ofrecieron trabajar como actor. Ese fue el puntapié inicial de lo que sería su meteórica carrera. En 1960 llegó su primer gran éxito con el Capitán Piluso, su famoso personaje infantil que supo conquistar a grandes y chicos. Más tarde, en 1964, Olmedo formó parte de Operación Jajá, un programa humorístico creado por los hermanos Sofovich, donde también participaron Jorge Porcel, Javier Portales y Juan Carlos Altavista, entre otros. Allí nacieron sus famosos personajes Rucucú y el General González. En el año 1981 comienza No Toca Botón, uno de sus ciclos de humor más recordados. Allí conocimos a personajes memorables como Rogelio Roldán, El Mano Santa y Álvarez y Borges, el inolvidable sketch que hacía junto a Javier Portales y que quedó inmortalizado en un banco de la avenida Corrientes. Yo sono portugués. No. A veces. No, vos no hay sos altri. portugués, vos sos santafesino. Y para más datos, rosarino. Como decís, Rosarigacino. ¿No te suena? Rosarigacino. Considerado uno de los capocómicos más importantes del país, su labor en cine, teatro y televisión ha causado y sigue causando risas, aplausos y ovación. Un genio total, Alberto Olmedo, impresionante, ¿no? Fenómeno. Sí. Y aparte tantas generaciones lo han disfrutado. Sí. Y hoy por ahí si se repite parte de algún programa también uno se queda viendo y riéndose. Yo me acuerdo de él porque yo trabajaba en una casa de música que se llamó Breyer y Porfirio en la calle Córdoba. Y ahí comencé a trabajar y a relacionarme con la música en ese sentido. Y frente estaba el Club Gimnasia Esgrima. Y él era asiduo, estaba paradito siempre en la vereda, jorobando, digamos. Y ahí teníamos, entonces me cargaba, yo lo cargaba. Entonces, después no lo vi nunca más porque se vino antes que yo, creo, a Buenos Aires. Y bueno, después nos encontramos en distintos lugares, por supuesto, y compartimos muchas cosas, pero tenía una vis cómica nata que era maravilloso. Él te hacía reír hasta hablando en serio. Era una cosa impresionante, Alberto. Y yo lo veo cuando repiten algo por televisión y realmente me divierte. No creo que no hay nadie que de pronto me despierte tanta alegría como verlo a Alberto reeditar todavía todos sus personajes y su bonomía y su humorismo, ¿no? Por supuesto. Bueno, obviamente que nos queda chico el programa para hablar de toda la gente importante también que tiene Rosario, pero no podemos dejar de mencionar, y particularmente en una fecha como hoy, 19 de julio, se cumplen 10 años de la desaparición física de Roberto Fontana Rosa, otro genio que nos dio esta hermosa ciudad. Y bueno, estuvo en uno de los lugares importantes en su vida, la famosa Mesa de los Galanes, sí, en el Cairo. Vos sabés que fui al bar El Cairo, que es un bar que se abrió en 1943 y fue testigo de revoluciones culturales, revoluciones sociales, o sea, pasó de todo ahí. Pero también el negro Fontana Rosa elegía todas las semanas juntarse con sus amigos, a que le llamaron la Mesa de los Galanes, para hablar de fútbol, de mujeres y de situaciones existenciales. Vean la nota. Estamos en la Mesa de los Galanes
Y queremos hacerle un homenaje al Negro Fontana Rosa. Quiero saber en principio quién fue el primero en ser parte de esta mesa. Creo que el Colo ha sido el primero. Lo que sucede es que no era la mesa de los galanes, era un punto de encuentro de unos amigos. ¿Y por qué se empezó a llamar la mesa de los galanes? Eso fue una ironía del Negro, por cargarlo a los viejos esto. Él tira ese nombre y un compañero de la mesa que tenía un programa que duraba 5 horas a la noche. Y pasaba por acá, antes de ir a la radio, y ahí se enganchaba y decía, pasé por el Cairo, ahí estaba la mesa de los galanes, los muchachos. Y siempre contaba alguna cosa que había visto en la mesa. Por el Negro escribe el cuento. En el momento que él empieza a escribir, me imagino que ustedes se reconocen en muchos de los cuentos. ¿El reconocimiento en esos cuentos viene del Negro que dice, che, los puse, o ustedes se fueron descubriendo? No. Él era un gran observador y tenía la gran virtud de captar nuestra forma de hablar, de proceder. Después, él, bajo su inventiva, generaba el relato, que nada que ver con nosotros, excepto algunas contadas excepciones, y el mérito de él es que a mí me divertía leyendo cómo lo hacía hablar al Centu, al Chiquito, al Pitu, al peruano. El Negro armaba un cuento e incorporaba en el personaje del cuento a algunos de la mesa. Yo creo que el mejor homenaje que nos hizo el Negro a nosotros, a los amigos, es que este era el lugar donde él más se identificaba. El Negro ponía en la computadora alguna cosa que ocurría, la guardaba y 4 años después te sacaba un cuento con eso que él había guardado. Y era de decirles, bueno, estoy escribiendo, o no les contaba nada. No, nada. Por ejemplo, dijo, che, este fin de semana, el jueves y viernes me voy a Buenos Aires. Nos vemos la cancha, me tomé chao. Resulta que se fue a Buenos Aires y yo abro el diario al día siguiente, entregan el premio Conex a Roberto Fontana Rosa. No contaba nada. Lo recuerdo perfectamente eso. El Negro fue una personalidad muy especial desde el punto de vista de la cultura, pero es él como persona, como amigo, fue muy generoso, extraordinariamente generoso. Fue el gran anfitrión de esta ciudad. Es un tipo que nunca se creyó que era Fontana Rosa. Y por supuesto, lo extrañamos. Bueno, yo no tengo más que agradecerles. Muchas gracias a todos. Por favor, a vos. Qué genio, la verdad, qué divertido, te la pasaste bárbaro, me decías hace un rato. Estuve horas sentadas con ellos, tienen anécdotas por mil, y una de las cosas que me contaban que es realmente emocionante es, nos encantaría que él sepa todo esto que pasa. Nos juntamos nosotros a recordarlo constantemente con gente que viene a preguntarnos sobre él, y eso para ellos es invalorable. Así que me hicieron pasar un momento increíble y yo se los agradezco enormemente. Bueno, para graficar un poco también y para recordarlo al Negro Fontana Rosa, esto fue en el 2004, el Congreso de la Lengua. No sé si se acuerdan eso, me pareció magnífico. Y hoy hablando con la producción dijimos, vamos a poner un pedacito, por favor. Adelante. Y acá apareció como mala palabra. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Qué crack, por Dios, por muchas cosas, pero tenía estas particularidades que son fantásticas, por eso el recuerdo. Bueno, él hablaba de la Revolución Cubana y a propósito de Rosario, bueno, el Che Guevara. El Che Guevara, nacido en Rosario, después estuvo en Córdoba, por supuesto, pero nació allí, en Rosario, y bueno, particularmente se da un caso, bueno, el papá del Che Guevara nació en el 1900. Ya había fallecido el Che y con 75 años, en 1975, ya con otra mujer, tiene un hijo
que hoy tiene 30 y pico de años, estuviste charlando con él. Sí, Rubén Guevara, Ramiro Guevara tiene 35 años. Y tiene 2 hermanos mayores también de este segundo matrimonio. No, si nació en el 75 ya tiene 42. Si no nació después del 75. Él me dijo 35. Si no, Ramiro, ¿cuántos años tenés? Yo soy del 74 y tengo 4'3". O sea que ahí no me puedo equivocar. Claro, bueno, él me dijo 35 años, retiró lo dicho, vamos a ver, le voy a preguntar. Pero lo cierto es que Ramiro no conoció a su hermano, pero tiene todos los detalles que le contaba su papá. De esa manera hizo una construcción de lo que él fue y nos cuenta su paso por Rosario, que fue muy, pero muy breve. De hecho, también está haciendo una muestra, así que cualquiera que esté en Rosario vaya a verla porque es muy interesante. Y es en esos lugares de la costa del río que solían ser galpones. Bueno, hoy está la muestra del Che Guevara. Escuchemos la nota con Ramiro. Ramiro, ¿cómo es ser el hermano del Che sin conocerlo, digamos? ¿Cómo construiste esa imagen, ¿no?, de un hermano que es figura? Claro, sí, es un tema bastante difícil, pero creo que en eso también mis padres ayudaron mucho a mantener esta identidad propia de cada uno y no esa comparación con ese hermano, esa figura, porque si no, evidentemente iba a ser bastante difícil para todos, ¿no? De la narrativa de él, de ese Checo, pero niño, ese Ernestito, como decía mi papá. Entonces me parece que eso también fue ayudando a una construcción a poder un poco separar lo que sería la figura de esa magnitud a lo que es el hermano de uno, porque empezamos esa figura como un familiar más. Aunque bueno, siempre la familia bastante caótica por el exilio, por todo. No es que no los veíamos siempre a los hermanos. Claro, porque vos nacés en Cuba, ¿no?, con tu papá exiliado y tu mamá exiliados. Exiliado, situación siempre bien difícil, aunque la recuerdo con mucho cariño porque se ve que hicieron todo el esfuerzo por mantener esa argentinidad de la familia. ¿Y qué te habrán dicho de Rosario? Porque hoy te encuentra viviendo en el lugar. ¿Qué te decían de Rosario? Bueno, eso quedaba siempre, esto de Rosario fue un paso y fue la casualidad que nació acá en Rosario, porque bueno, el Che sufre una enfermedad pulmonar, casi se muere. Así que Rosario como que marca se ve que hay una huella en mi padre y en Celia, su madre, porque bueno. Fue un antes y un después, digamos. Sí, y después bueno, ya él después de adolescente tenía ese tránsito hacia Córdoba, cuando yo vivía porque en Córdoba en realidad en Altagracia hace toda su vida, su infancia, su juventud, pero empieza a estudiar en Buenos Aires. Entonces hay como un tránsito que Rosario siempre estaba en el medio y él pasaba. Entonces Rosario siempre estuvo cerca. Rosario aparentemente, y por lo que dice la historia, estuvo cerca de él. ¿Y qué crees que la ciudad adoptó del Che? Esta cuestión de la identidad, ¿no? Esta cuestión del Che rosarino y de apropiarse también de eso. Además que hay muchas cosas históricas. Acá está la primera foto del Che, tenía un mes. Ramiro, ¿cuál es el legado que crees que dejó tu hermano Ernesto acá en Rosario? Bueno, es amplio, ¿no? Porque el legado, por eso tiene una figura que hizo tantas cosas y sobre todo en su pensamiento, que me parece que el legado está en la juventud. Cualquier movimiento social o cualquiera, yendo ya más a lo político, digamos, está como está en Argentina. Nuestro objetivo cuando lo creamos es, bueno, ¿qué pensaba el Che? Y eso es lo lindo, digamos, de cada uno pueda leerlo a él y ahí sacar sus propias conclusiones de quién era y qué hizo y qué quería que fuera el mundo, digamos. Bueno, con Ramiro aprendimos mucho más de este héroe rosarino y también del mundo. Gracias. Bueno, hemos elegido algunas figuras nacidas en Rosario, pero son muchos, la verdad. Muchos exponentes en diferentes... Mi mamá. Mi mamá, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Rubén? Madre hay una sola, le tocó a Rubén. Mi vieja me compró mi primera guitarra en la casa Breyer a los 15 años. Mirá vos, pero ya no estaba él, ya no estaba el negro. Pero me acuerdo cuando me la nombró. De ahí la primera viola mi vieja la compró. ¿Pero ella quería que vos fueras músico o prefería otra cosa para su hijo? Ella está contenta de que soy músico. Porque triunfaste, pero cuando eras chico. No sé si triunfé. Sí, te fue muy bien. Bueno, Pablo Milrud, un amigo, un hombre que nos trae siempre alguna experiencia diferente. Y yo digo,
Difícil hoy, ¿en serio lo llamaron? Digo, con Rosario, ¿qué experiencia? Voy a acercarme. ¿Qué experiencia me puede traer con Rosario, Mirrud? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo dice? va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué me trajo? Con Rosario no, pero Rosario siempre estuvo cerca. Sí. Cerca, lejos. ¿Qué tan cerca? Ahí tenemos algo para hablar Qué matemáticamente. rebuscado que es Mirrud, ¿no? Puede ser, O sea, ¿no? algo que tiene que ver con la distancia. Algo tiene que ver con la Perfecto, distancia, exactamente. ¿Usted sabe, conoce el experimento de cómo calcular distancias solamente con el propio cuerpo? Y para eso tendríamos que traer otro invitado que es Fabián Cubero. ¿No se dice que es a ojo de buen cubero? Ojo de un cubero. Mirá vos. Bueno, el siguiente experimento es tan sencillo como usar el propio dedo y la distancia para calcular a qué distancia está un objeto más lejano. ¿Eso es anata o es posta? Eso es posta. ¿Cómo ¿Ah, que no? sí? Es No, matemática porque yo pura. veía gente que por ahí hacía, pero digo, no, debe ser un... Eso funciona. ¿Está matemáticamente comprobado? Matemáticamente A ver, ¿cómo comprobado. sería? Esto es así. Hay un factor personal, yo lo calculé, para mí es 22 veces. Cada uno lo puede hacer en su casa, ahora lo vamos a explicar. Y entonces yo hago lo siguiente. Por ejemplo, ese cubículo, ¿qué color es ese? Sí, magenta. Magenta, ese cubículo magenta, ¿qué tan lejos está de donde estoy yo? Uno puede más o menos calcular, quizás se acerca. En la ciudad es más complicado, por ahí un auto Serán que está lejos. 6 metros. Bueno, hago así. Pongo mi dedo. Y eso que no puse el dedo, por ahí la pegué. Cuidado. Pongo mi dedo pulgar. Sí. Y yo veo que mi dedo pulgar cubre de ese lugar un tramo que yo más o menos lo estimo en 20-22 centímetros. Es más fácil estimar cuánto mide el objeto que está lejano, quizás hasta uno conoce cuánto mide, que la distancia hasta el objeto Pero pará, lejano. vos apuntás al objeto con tu dedo, cerrás un ojo. Exacto. Y miro y digo, mi dedo me cubre unos 25 centímetros de ese objeto. 25 centímetros por mi factor personal, que es 22, multiplico y me da la distancia a la que estimo que está el objeto. ¿Por qué dijiste 22? Mi distancia 22. Y No, por eso es tan mi arbitrario. factor personal. ¿Qué es el factor personal? Factor personal es lo siguiente, permiso. No, viejo, Puede no ser se te mejor entiende instrumento. nada. Escuchame. ¿Cuánto mide el ancho de mi dedo? Una pulgada. Una pulgada. Por eso se llama pulgada, porque es el ancho de un pulgar. Bien. Y ahora después yo calculé, una vez que yo estiro mi dedo, cuál es la distancia de mi ojo A la tu punta dedo. del ¿Eso es pulgar. 22? 22 es la relación entre esta distancia y el 2,5. Yo tengo unos 50 y tantos centímetros, dividido 2,5 me dio el 22, el factor 22. Sí. Entonces yo ya sé que siempre que haga esta cuenta... Pues igual eso depende de cada uno. Depende de cada uno. De la medida del brazo. Dame tu dedo. A ver. De este lado, Sí. ¿cuánto mide? También, un más o poquito menos. más ancho que una pulgada, Una pero pulgada. sí, vamos a poner una Bueno, pulgada. ahora estirá de Pero vuelta. claro, ahí. Estirá de vuelta. Esta es la clave. Cuidado. Del ojo al Del dedo. ojo a la punta ¿Cuánto del hay? dedo. ¿Cuándo me saques Hay un ojo? 60. Hay 60. 60. Entonces 60 dividido 2,5. Más largo que el tuyo. Es un poquito más largo, no vamos a entrar en detalles. Sí. 60 dividido 2,5, yo tenía ¿Te sentís 22. bien igual? Podés seguir charlando con... Puedo seguir hablando, por supuesto. Bueno. Entonces, ¿cuánto me Se da? lo toma con tranquilidad, me gusta Por eso. supuesto. 24. Entonces, Sí. tu factor es 24. Bien. Entonces, ¿cómo haces vos para calcular cualquier distancia? Lo mismo. Haces lo mismo, estirás así, decís, lo que yo estoy tapando con el ancho de mi pulgar. Por ejemplo, ves un auto a lo lejos que mide 5 metros de ancho, y vos sabés que 5 metros por tu factor, que es 24, 5 por 24 son 120 metros. Listo. Bueno, pará, hacelo acá entonces. A ver cuánto decís que hay de acá y con tu... De acá mi dedo yo cubro, no sé si la cámara me va a poder tomar, pero para mí cubre unos 22, 25 centímetros por mi factor 22, me daría... Vamos a hacer la cuenta del pizarrón. Si no sabes vos la cuenta, estamos al horno, porque vos sos el Exacto. matemático. Perdón. Tengo unos 25 centímetros yo estoy cubriendo por mi factor personal, que es 22. Ahora cuenta... Sí. Acá me avisan por cucaracha que es 550. ¿Cómo te avisan por cucaracha? Vos tenés que saberlo. Pero vos sos el crack de los números. Con la calculadora cualquiera es un crack. Bueno, es que esa es la gracia. ¿Por qué no usar la calculadora? Sí, para eso está. Para eso está, exactamente. Por eso Entonces, la inventaron. Mi estimación es que O de sea acá que esto está a ahí, 5 metros y 5 medio. metros y medio. Y yo más o sin hacer menos. toda esa pantomima dije 6, flaco. Y bueno, está bien. ¿Para qué quiero hacer la del pulgar? Está perfecto. Así Bueno, vos es. lo haces con más certeza. Claro. Para mí son 6 metros. Bueno, puede ser. Hay un Ahora lo margen de medimos error. en la pausa. Ya venimos. Ya estamos enseguida con todos ustedes, por favor.